Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado físico y el cuidado al medio ambiente. En esta ocasión nos acompaña el doctor Justino Regalado y estamos muy agradecidos y muy contentos de que participe con nuestra comunidad. Les recuerdo que el doctor va a presentar lo que nos quiere platicar y al final de su presentación, por medio del chat de preguntas y respuestas, estaremos leyendo sus inquietudes para compartirlos con la comunidad y, por supuesto, para preguntarle al doctor. Les leo una pequeña semblanza del doctor. El doctor Justino Regalado nació en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965. Realizó estudios en la Universidad de La Salle, concluyendo en el año de 1989, obteniendo el título de médico cirujano. Cuenta con diversas especialidades, tales como la especialidad en medicina interna, con sede en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, de neumología en el Hospital Clínic Provincial de Barcelona, España, en la unidad de Barcelona, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la UNAM y llevó a cabo una maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, en la División de Estudios de Posgrado. En el área de epidemiología, también epidemiología ambiental, tuvo mención honorífica. Finalmente, cursó una estancia postdoctoral en el Departamento of Medicine Division of Respiratory Disease de la Universidad de Columbia, Vancouver, en Canadá. Ha sido objeto de muchas distinciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en 1999 a 2010, miembro del Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud México, investigador asociado, profesor de asignatura en neumología en la Facultad de Medicina y la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Nacional de Neumología de 2015 a 2018 y ha realizado múltiples publicaciones. En esta ocasión nos viene a platicar sobre el tema de tabaquismo, vapeo y otras adicciones. Muchas gracias y empezamos, doctor. Muchas gracias. Gracias a la comunidad del Colegio de Madrid por permitirme dirigirme a ustedes y compartir con ustedes pues el interés personal de, de una preocupación que afecta a nuestros chicos, afecta a nuestros jóvenes y potencialmente representa un riesgo. No sé si ya está en presentación completa. Aquí estamos. Bien. Bueno, quiero aprovechar estos minutos para compartir con ustedes, como les decía, algo que pues aparentemente resulta como normalizado. Sin embargo, pues hay algunos aspectos que son importantes de señalar en función de que no es tan inocuo y ya sabemos que el tabaco como tal genera una cauda larga de consecuencias a la salud, pero valdría la pena que tuviéramos la oportunidad de revisar otras formas de consumo que también representan un riesgo. La, bueno, en el mundo del tabaco, de los productos de tabaco, pues están muy bien reconocidos, particularmente el tabaco convencional, los hookah, los cigarrillos convencionales de combustión, la hoja de tabaco, los puros, la pipa, los cigarrillos que se pueden liar. Tenemos otra sección que no, afortunadamente no es muy común en nuestro país, pero que bueno, representa el tabaco para mascar, que ocupaban mucho los beisbolistas, el tabaco en polvo para inhalar. Así es como se inició Catalina de Medici, gracias a su embajador en Portugal que la introdujo en el tabaco. Catalina de Medici era reina de Francia y asmática, y bueno, alguien le contó el cuento de que inhalando el tabaco picado en rapé iba a mejorar. No ocurrió así, pero se hizo adicta. Y bueno, actualmente tenemos a toda la gama de cigarrillos electrónicos en todas sus formas,
que representan pues una de las formas más comunes de consumo entre los jóvenes, y los cigarrillos calentados, no quemados, donde pues bueno, esto lo pretenden utilizar como un modelo para dejar de fumar. Así es como la industria los promociona, y veremos que no necesariamente va a ocurrir así. Bueno, los cigarrillos electrónicos no son ninguna novedad. Los primeros prototipos se generaron y patentaron hacia la década de los 60 del siglo pasado, y en su era moderna, los chinos retomaron la patente. Y bueno, que les quede claro que este es un dispositivo de altísimo grado de complejidad en materia de diseño industrial. Cada vez son más sofisticados, cada vez son más atractivos visualmente, cada vez son más difíciles de distinguir. Y bueno, lo que preocupa fundamentalmente es que pues son un vehículo para entregar nicotina. Eso es lo que busca la industria. La industria tiene claridad con respecto al producto que vende y sabe perfectamente que la nicotina es el compuesto activo que va a generar adicción y dependencia en los usuarios, y es precisamente lo que persigue. Ahora, en las últimas décadas, con todas las políticas públicas de control, con la incorporación a la cultura libre de humo, con las restricciones al consumo de productos de tabaco combustible en los lugares públicos, pues la industria está apostando por que se mantenga su negocio vendiendo la droga, pero evitando la exposición a las múltiples sustancias que contiene el tabaco, y lo quiere presentar como un producto de menor riesgo, pero bueno, vamos a revisar aquí que no necesariamente ocurre así. Uno de los problemas fundamentales del cigarrillo electrónico es que no sabemos cuánta nicotina puede contener. Sí sabemos, por ejemplo, de los cigarrillos convencionales, que el nivel de nicotina que contienen está regulado por la ley. Eh, Normalmente los cigarrillos contienen entre 1 y 1,2 miligramos de nicotina por cigarrillo, y habitualmente el muy adicto consume 20, si acaso 40 cigarrillos al día. El problema es que de los cigarrillos electrónicos que conocemos actualmente, los vapeadores pueden tener 6 miligramos, 12 miligramos, hasta 500 miligramos se han registrado. Es decir, una dosis pues 20 veces más de la que contendría una cajetilla de cigarrillos. Entonces, al no tener claridad con respecto al contenido de la sustancia adictiva, genera muchísima preocupación. La, También están reconocidos en estos productos otras sustancias, como son eh, químicos que son los que propician que se pueda vaporizar, particularmente el propilenglicol, un tipo de alcohol mezclado con un aceite o una grasa como el glicerol. El etilenglicol, y para que les quede claro qué es el etilenglicol, ahora que tuvimos la pandemia, el alcohol etílico y el etilenglicol es el principal componente de los geles, del gel que nos ponemos en las manos para evitar los contagios de COVID o de otros virus. Entonces, bueno, ahí además tenemos un amplio universo de saborizantes, que es como finalmente van los fabricantes a atraer a nuestros jóvenes con sabores múltiples, tutti frutti, sandía, piña, en fin, una serie de saborizantes que, además de que sabemos que el sabor es uno de los principales atractivos que va a aumentar el paladar y el gusto por el cigarrillo electrónico, es también una forma de que puedan tolerar mejor la inhalación de la nicotina. Y básicamente que lo que se pretende es que una vez que llega al cerebro, estimula al cerebro y genera en los sujetos susceptibles la adicción y la dependencia. También se han descrito otros componentes, metales, estaño, plomo, níquel, nitrosaminas, que son las que en alta concentración van a provocar la generación de inflamación y cáncer eh, en diferentes órganos, un montón de compuestos carbamilo, metales y otros compuestos orgánicos que finalmente
pues contienen, a pesar de que en una concentración menor que el humo de tabaco, pues finalmente también aún pequeñas concentraciones son dañinas para el individuo. De tal manera que, bueno, las personas que lo consumen piensan, bueno, que lo están consumiendo dado su sabor, pero los mejor informados saben perfectamente que pues, están inhalando venenos, venenos que no se permitirían en el ambiente, en su trabajo, yo les aseguro que no les permitirían, ustedes no aceptarían trabajar en un ambiente saturado de cualquiera de estas sustancias. Entonces, pues tengámoslo en cuenta porque nuestros jóvenes no conocen o no tienen conciencia de la exposición, de este tipo de exposición y de los riesgos para la salud que conlleva. Una de las cosas que más preocupan con respecto al uso del cigarrillo electrónico es que un número significativo, particularmente de personas jóvenes de menos de 15 años, son el único producto de tabaco que utilizan. No han pasado por el cigarrillo y ya son adictos a la nicotina. Esto es algo que llama muchísimo la atención. Los fumadores diarios de más de 20 cigarrillos tienden a usar más veces el cigarrillo electrónico en comparación con los que han dejado de fumar definitivamente. Entonces, al final, la industria está queriendo, la industria tabacalera y los fabricantes de estos productos lo están queriendo presentar como un modelo de transición hacia el abandono del tabaco, pero esto no ocurre desafortunadamente porque lo que vemos es que los que no pueden dejar de fumar o los que no lo dejan definitivamente y están coqueteando con el cigarrillo electrónico, pues van a estar yendo y viniendo en el uso dual del cigarrillo electrónico con el cigarrillo convencional. Las tendencias, bueno, pues como les comentaba, en Estados Unidos, que es donde tenemos la información más sistematizada, pues representa el producto de tabaco más utilizado. También se utilizan otros productos de tabaco, pero como verán, en menores proporciones, de tal manera que casi la mitad de los estudiantes de secundaria se van a declarar consumidores de algún producto de tabaco y la mayor parte de ellos van a señalar al cigarrillo electrónico como el único producto que consumen. Y esto lo vemos aquí, en esta figura que ilustra la frecuencia de uso entre el 2011 y el 2018, cómo yo quiero llamar su atención en dos aspectos nada más. Cómo va disminuyendo entre los niños de la secundaria superior en Estados Unidos el uso de los cigarrillos convencionales, pero cómo va incrementándose el uso de los dispositivos electrónicos. Y cuando lo comparamos con la secundaria inferior o la secundaria media, vemos la misma tendencia a no utilizar los cigarrillos convencionales, pero una tendencia igualmente creciente a utilizar los cigarrillos electrónicos. Y aquí considerar que, pues a pesar de que la regulación prohíbe la venta a menores, pues lo que está ocurriendo y ocurre en todo el mundo y también ocurre en nuestros países de Latinoamérica y particularmente en México, pues ocurre que los chicos están teniendo acceso. Entonces, sea que se los compren ellos mismos, o sea que sus padres se los regalen, que ya sería un despropósito y casi un escándalo. Al final traigo algunas diapositivas en las que los quiero invitar a reflexionar sobre lo que esto puede representar para la salud futura de sus hijos. Esta es una tabla que ilustra la utilización del cigarrillo electrónico en México, como si comparan la frecuencia con la que se usa estratificada por diferentes grupos de edad, lo que vemos es que el grupo de 15 a 24 años es el grupo que más, con mayor frecuencia, utiliza el cigarrillo electrónico. ¿Por qué nos debe preocupar el cigarrillo electrónico? Me concentro en el cigarrillo electrónico porque, como les dije antes, es el producto de tabaco más utilizado por los jóvenes y probablemente por sus hijos. ¿Por qué nos debe preocupar? Primero, porque tiene nicotina. La nicotina básicamente se inhala, llega a los pulmones, llega a los alveolos, pasa a la circulación y de que pasa a la circulación a que llega al sistema nervioso central ocurrirán alrededor de 7 segundos. En 7 segundos va a estimular al sistema nervioso central de los niños. Va a provocar daño a órganos, puede provocar explosiones por los dispositivos de calentamiento y aquí pues una pequeña descripción de lo que va a ocurrir a nivel de los órganos. Pues irrita las mucosas, provoca tos, puede empeorar el asma,
broncoconstricción, es decir, se cierran los bronquios, provoca dolor torácico, eleva la presión arterial, eleva la frecuencia cardíaca, provoca incremento de la secreción ácida, provoca náuseas, por decir algunos pocos de los síntomas que puede ocasionar de forma inmediata. Esto se asocia con, ya habíamos hablado de la glicerina y del polietilenglicol o etilenglicol para hacer los aerosoles, provoca una inflamación del pulmón que se conoce como neumonitis. Ustedes habrán escuchado que entre el 2019 y el 2020 hubo una epidemia de daño agudo pulmonar por abuso de los vapeadores. Esto, desde luego, puede tener consecuencias muy graves y algunos de ellos han terminado en daño pulmonar severo. De tal manera que, bueno, no queremos que nuestros hijos acaben en una terapia intensiva, acaben con un tubo en la tráquea para respirar, para tratar de recuperar sus pulmones. Tampoco queremos que acaben así por un accidente provocado por explosión de uno de estos dispositivos por sobrecalentamiento de la batería. Y mucho menos queremos que terminen con una fractura mandibular y pérdida de piezas dentarias por la misma causa de explosión de estos dispositivos. Quizá lo que por lo menos yo estoy planteando y proponiendo como más preocupante es que no son productos sin daño y sin riesgo. Son productos que van a estimular el cerebro todavía no maduro de los pequeños, que van a provocar cambios irreversibles en su cerebro, que van a incrementar la adicción y van a hacerlos además propicios o proclives a otras adicciones, que ese es el problema en el mundo de las adicciones. Los adictos, si lo pensamos con calma, no necesariamente son adictos a una sola cosa. Habitualmente encontramos que el alcohólico es adicto al juego, es adicto a las carreras de caballos, es adicto a apostar, es adicto al deporte de alto riesgo, es adicto a la cocaína, a la heroína. Es decir, que una adicción lleva a otra adicción, provoca dependencia y todo tiene que ver con que el inhalar la nicotina estimula el cerebro, como lo vamos a ver aquí. Particularmente, bueno, esta es una gráfica que ilustra pues, cómo se mueven todas las adicciones, anfetaminas, cocaína, opioides, cannabinoides, marihuana, fenilciclidina, nicotina, etanol, barbitúricos. Básicamente va a estimular una parte de nuestro cerebro que se conoce como sistema límbico, que está alojado a nivel del tallo cerebral. Es una parte del cerebro que compartimos con otros vertebrados, es un cerebro paleocerebro, se le conoce, y este paleocerebro, este cerebro antiguo, se diferencia de los lóbulos superiores del encéfalo, donde están las funciones mentales superiores, donde está pues, lo que nos hace humanos, lo que nos hace, lo que nos da el pensamiento abstracto, lo que nos da la conciencia de trascendencia y una serie de funciones mentales superiores, pero aquí abajo, en este arquipalio, en este cerebro reptiliano, pues es donde está el sistema mesolímbico que es estimulado por las sustancias, provoca una oleada de secreción de dopamina, que por ahí la vieron escrita en una de las diapositivas. Y esto, pues para que me entiendan, es pues esa sensación que sentimos cuando estrenamos zapatos, cuando nos compramos un vestido, cuando nos compramos un coche, cuando nos encontramos a un amigo entrañable, cuando nos enamoramos, en fin, esas experiencias que van a inundar de dopamina nuestro cerebro nos van a dar una gran recompensa por placer pues, supremo, casi al éxtasis, y que bueno, al final no nos la pasamos comprando coches ni estrenando amores ni nada de eso, porque en estas proyecciones de la corteza prefrontal hay señales y rutas que inhiben y dicen hasta acá, ya estuvo bueno, ya no es bueno seguir gastando el dinero que con tanto trabajo ganamos en zapatos, vestidos, coches, casas, etcétera. Y nos dice, y también nos da la conciencia de lo que es apropiado y de lo que es inapropiado. Estas proyecciones, para
darle contexto de por qué estoy siendo tan enfático, no terminan de madurar más a- hacia la tercera década de la vida, entre los 20 y los 30 años. Alrededor de los 25 años ya tenemos estas proyecciones bien desarrolladas y es lo que explica por qué pues algunas anécdotas de nuestra adolescencia, nuestra infancia nos dan ahora escalofríos cuando pensamos en el peligro que corrimos al tener aquellas aventuras que tuvimos y peor cuando las imaginamos o imaginamos a nuestros hijos corriendo aventuras similares, peores. Entonces ahí sí ya nos entra un escalofrío casi de terror, y no podemos apostar a que nuestros chicos tengan la misma madurez. No están preparados y hay cambios que van a ocurrir en su cerebro si los exponemos a sustancias antes de que este proceso de maduración esté terminado. Esto se enlaza con que hay drogas de inicio en este periodo tan sensible de la infancia, adolescencia. Si nuestros hijos tienen contacto con sustancias, su cerebro va a cambiar, va a conformarse de una forma diferente y se va a hacer un cerebro adicto. Y este cerebro adicto va a ser muy difícil de modificar con los años, una vez que uno ya está metido en las adicciones. Así es que tomémoslo en cuenta. Una droga, en este caso yo me centraría en este panel medio. Aquí nos dice cómo el sistema de estimulación por en este caso por cocaína, cómo la utilización de nicotina y después de cocaína va a hacer que nuestro cerebro responda más rápido. ¿Sí? La respuesta es mucho mayor cuando el individuo debutó con nicotina y después le siguió con cocaína, a diferencia de cuando lo hace con agua o con solución salina, el cerebro no responde igual. El cerebro va a responder más al estímulo de una droga cuando antes ha tenido el estímulo de la nicotina. Entonces, hay implicaciones biológicas. Esto, la, la, este, la exposición prematura va a poner en peligro a nuestros jóvenes de que en el futuro se hagan adictos a otras sustancias. Esto lo ilustra muy bien este estudio que ya es bastante antiguo, es mexicano y nos dice cuál es el riesgo de las personas que empiezan a fumar después de los 26 años de hacerse adictos a diferentes sustancias, a cualquier droga, a marihuana, cocaína, metanfetaminas o heroína. Y el riesgo es relativamente bajo, entre una vez y dos veces se multiplica el riesgo cuando se empiezan a fumar a los 26 años o más. La diferencia es cuando empiezan a fumar antes de los 17 años. Este riesgo se multiplica por 7 y a veces hasta por 9. Entonces estamos hablando de que se incrementa casi al 1000% la probabilidad de que la persona que empezó a fumar en la juventud, antes de la adolescencia, antes de los 18 años, se va a incrementar de manera muy preocupante. Esto es solamente para una nota un reporte de la Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, donde básicamente señala que lo que preocupa mucho de que los niños estén vapeando más es ese riesgo de exposición a edades tempranas a la nicotina, del potencial de daño al sistema nervioso central, al cerebro de los adolescentes y de la exposición a los químicos que se asocia con efectos adversos para la salud y que se sabe que comparado con los no usuarios del cigarrillo electrónico, aquellos que utilizan cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de hacer un tránsito a los cigarrillos convencionales. O sea que tampoco va a ayudar el hecho de saber que ocupan el cigarrillo electrónico y decir, ay, qué bueno que vapea porque así ya no va a fumar. Pues, ¿qué creen? No va a ocurrir, va a fumar de todas maneras. Así que bueno, es algo que yo les comparto. Eh, no es una sustancia inocua, no es un vapeador, no es solamente vapor de agua. Hay aspectos interesantes porque esta es una comparación de las partículas suspendidas por exposición a cigarrillos convencionales y cómo también se da una exposición similar, quizá no al mismo nivel, cuando nos exponemos a la nube que emite un vapeador. Y bueno, estos también son químicos que se han encontrado en el contenido en la nube de que exhala un vapeador, acetaldehído, benceno, cadmio. Ahí está usted para que ustedes lo lean. Muchas de estas sustancias provocan cáncer,
No sabemos si estar expuestos a los vapeadores nos va a ocasionar daño. Sabemos que a los asmáticos los daña, sabemos que a las personas con enfermedades pulmonares crónicas los daña, y por eso es que nosotros proponemos que así como no se fuma en los lugares públicos, tampoco se debe vapear en los lugares públicos. Y aquí, este es algo que yo no compartí estas diapositivas con sus hijos. Son un estudio que se hizo en la Secretaría de Salud, referencia a cuáles son aquellos aspectos de la maduración de los adolescentes que hay que tomar en cuenta, y sobre todo que pueden incidir positiva o negativamente cuando nuestros hijos tienen exposición a las sustancias. Primero, tener en cuenta que pues bueno, los niños siempre van a experimentar, y el papel de los padres va a ser fundamental. No podemos renunciar a ese papel. Tenemos que pensar lo que puede representar un riesgo para nuestros hijos en su desarrollo, en su maduración. Hay determinantes sociales, culturales y económicos que pueden conducir a conductas poco asertivas, tanto a nuestras como padres como a nuestros hijos llegado su momento. Todo esto va a representar una carga emocional para nuestros hijos, el hecho de que, bueno, los tenemos sometidos a una presión intensa, a básicamente lo que ha cambiado en las últimas generaciones, y esto es algo que de una encuesta realizada a padres con edad promedio de 43 años, donde estamos para ellos, estamos para satisfacer sus necesidades básicas y no tan básicas. Estamos tal vez exagerando en el tema de la compensación material por diferentes razones. Los tenemos sobresaturados de actividades. Estamos tratando de evitarle los errores, evitar exponerlos a experiencias negativas. No necesariamente tenemos confianza en que van a ser capaces de, con la educación que les damos, de superar las dificultades de la vida. Y bueno, algo que se nota en las últimas generaciones es esta intención de no querer asumir el papel de guía y padre, y querer asumir un rol diferente. Cuando los chicos, y yo le comentaba algo anecdótico que me ha ocurrido en una de estas presentaciones de jóvenes en otro colegio, donde un pequeño, en presencia de los padres, se para solicitar a los padres que sean firmes, que pongan límites y que asuman su papel de responsables a cargo, y no necesariamente tener una conducta consecuente con los chicos. De tal forma que este contexto hace que nuestros jóvenes actualmente tengan una percepción negativa del trabajo, lo ven como un mal necesario, con el hecho de estamos educando una generación hedonista, donde todo tiene que ser una emoción a disfrutar. No alcanzamos a educarlos con un sentido de una mirada de largo alcance. Todo es muy inmediato. Esto provoca una incapacidad de los jóvenes para asumir responsabilidades en todas las áreas, y tiene que ver con cuánto de las tareas que nos asignaban a nosotros como niños, o a nuestros padres, ya no les asignamos a nuestros hijos, en donde generamos tal vez una idea del mínimo esfuerzo, con poca tolerancia a la frustración, con poca idea de lo que representa el esfuerzo y la generación de competencias para poder alcanzar objetivos. Un tema que creo que hemos estado corrigiendo en los últimos años, pues es que el fracaso no es un tema negativo. El fracaso, pues bueno, a mí me gusta mucho una anécdota de una entrevista que le hicieron a Thomas Edison cuando presentó la bombilla incandescente, y le preguntaron cuántos prototipos había realizado antes de alcanzar el foco como lo conocemos, y él declaraba así con desparpajo que habían sido cerca de 200 prototipos, y el entrevistador le dice, entonces fracasó 199 veces antes de alcanzar el modelo ideal, y él responde, no, este es un proceso de 200 pasos. Cada paso te enseña algo y cada paso te hace mejor. El tema de que dependemos de la aprobación, ¿no? Lo vemos ahora con redes sociales, todo tiene que ser likes, todo tiene que ser gusto para todos, y bueno, una conducta egocéntrica que necesariamente puede
pues afectar en algunos de los sentidos. Y aquí, bueno, solamente el hecho, yo lo vinculo solamente cómo les estamos transmitiendo ciertas conductas de nuestros hijos, a nuestros hijos, perdón. Nuestros hijos finalmente van a aprender de nosotros, esto es igual un estudio de por qué los chicos beben o tienen contacto o experimentación con el alcohol y básicamente es porque lo ven como algo divertido, como algo placentero y básicamente lo aprenden de los mayores. Entonces aprenden de cómo nosotros nos llevamos con esto, ¿no? Le dan aspectos positivos de socialización, de apoyo y no necesariamente estamos viendo los aspectos negativos. Lo mismo ocurre con otras sustancias. Y bueno, el tema, y es algo que yo quisiera dejarles también como reflexión, no podemos ser permisivos. Una vez que sabemos cómo afecta al sistema nervioso central, no podemos exponer porque aquello que yo les mostraba en el cerebro de los chicos va a terminar afectando a los más susceptibles. No sabemos, hay una cuestión genética que determina si vamos a responder con mayor secreción de dopamina cuando tenemos experimentación con sustancias. No sabemos qué paquete genético tenemos, por lo tanto, y tomando en cuenta aquello que yo les comentaba de la neuromaduración, pues antes de que se establezcan estas proyecciones que nos hacen tener conciencia de los peligros que corremos, pues no vale la pena. No, es muy mala idea decir, le voy a enseñar a mi hijo a beber. No, no lo hagan. No lo hagan porque no sabemos cómo va a responder y porque no hace falta. No hace falta. Es algo que ya ellos van a la vida adulta, tomarán sus decisiones. En una de las diapositivas les comentaba, enseñémosles a tomar decisiones asertivas, decisiones positivas para su futuro y para los retos que se planteen y no a buscar algunas alternativas que no nos van a llevar a parte. En fin, es algo yo la insisto, tiene que ver con otras drogas, es muy parecido a lo que ocurre con el alcohol. Y bueno, hasta acá esto es algo que bueno, yo quiero concluir con ustedes mi participación en la exposición, de que bueno, el cigarrillo electrónico, hasta el momento su papel, eh, como quiere proponer como una herramienta para dejar de fumar, pues es incierto. No hay información concreta, no está diseñado para poder afirmar que van a reducir riesgos, entonces no son inocuos, no se conocen con precisión cómo daña el pulmón, ni cómo daña al ambiente, no van a ayudar a las personas a dejar de fumar. A largo plazo no sabemos qué va a ocurrir. Los daños que se relacionan con el método de vaporización y calentamiento también tienen sus complejidades, por lo cual no son instrumentos seguros y no es una buena idea, pues, permitir que nuestros hijos, porque al final nuestros hijos, yo lo hablo como padre o lo afirmo como padre, pues van a tener el acceso a estos tipos de dispositivos en función de cómo se los permitamos nosotros. Es decir, si les damos los medios para que ellos lo compren en el mercado negro o nosotros mismos se los propiciamos, dependen, en cierta medida depende de nosotros. Llegará un momento en el que no podamos controlar esa parte y finalmente van a experimentar como experimentamos todos, pero no puede ser con el consentimiento de sus padres, creo yo. Y creo que eso es todo, efectivamente, eso es todo. Y yo, pues, estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muy claro, no tenemos preguntas, a lo mejor estamos un poco en el impacto de la información. Me parece que, bueno, la intención justo es el derecho a la información, ¿no? Que nuestras familias estén informadas de qué efectos tiene esto, ¿no? Y tomar las mejores decisiones para poder transmitir eso a nuestros chicos y chicas, ¿no? Me quedaba pensando que también las familias a veces se ven muy, pues, comprometidas en una presión social, ¿no? En una presión de pertenecer, bueno, permitir ciertas cosas a sus hijos, hijas, porque su amiga, su amigo lo hacen
La mercadotecnia ha hecho un papel muy importante donde presenta estos estuches de los vapeadores muy atractivos y ahí podría haber una gran confusión en, se lo permito, es un poco, yo hice el comparativo con lo del alcohol, ¿no? Yo le enseño a beber en mi casa o si los demás lo han permitido, pues a lo mejor no es tan dañino o todavía no sabemos qué efectos tendrán, o sea, todas estas preguntas que algunas familias se pueden confundir, ¿no? En hasta dónde sí y hasta dónde no. Em, bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, buenas tardes. ¿Sabes si se está promoviendo alguna iniciativa de ley para prohibir la venta de vapeadores en México? Pues sí. Bueno, yo quiero compartirles que desde el principio, la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos. Está prohibida su venta, sin embargo, bueno, sabemos que están amparados. Este amparo es el que pues explica por qué hay en el mercado los vapeadores, pero la ley no lo permite o no permite que se vendan como tal. El problema que tienen los vapers es que están registrados como productos de consumo, ¿sí? No están registrados como productos de tabaco. En esto la industria ha sido muy hábil. Entonces no caen, no quedan completamente bajo el paraguas de la Ley General para el Control del Tabaco, y bueno, lo quieren poner como si fueran Coca-Colas o Pepsi-Colas, como un producto de consumo, como un producto que te compras en el supermercado. Entonces, sin embargo, bueno, se han hecho muchos esfuerzos para que la prohibición aparentemente, bueno, de facto no funciona. Y lo que se pretende es que entonces sí se cataloguen como productos de tabaco, paguen impuestos como productos de tabaco, lleven una señalética como productos de tabaco, y esta señalética como productos de tabaco haga que, bueno, se puedan vender como se venden los cigarrillos con las restricciones de venta menores. Esperemos que esto pueda avanzar. Gracias. Muchas gracias, Justino, por poner esta información tan clara al alcance de todos. Muchas gracias por todo el trabajo que has hecho en favor de la reducción de riesgos asociados al tabaco y al vapeo. Gracias, Mauricio. Sí, Hola, muchas gracias por la información. No me queda clara la diferencia entre un vapeador que tiene líquido y un dispositivo que calienta tabaco, que venden en cajetillas. sí, bueno, acá lo explicábamos con los chicos, esta nueva modalidad de cigarro no combustible, los cigarrillos de tabaco calentado, no quemado, pues son con el mismo principio del vapeador. Lo que hace es calentar el tabaco y extraer lo humedece, lo calienta, genera un aerosol y eso es lo que inhala el individuo. Finalmente es la extracción. Yo les comentaba a sus hijos, al final la industria tabacalera es otro drug dealer como en la industria alcoholera. Te están vendiendo una droga y luego que te están vendiendo es un dispositivo con el que te drogues. Al final, cuando tú vas y compras una cajetilla de cigarros, lo que básicamente podrías decir, me da mi droga, por favor, de a cómo las quiere, de a 14 cigarrillos por paquete, de a 20 cigarrillos por paquete, o deme un cartón con 10 cajetillas de 20 cigarrillos cada una, pero es mi droga. O sea, al final tú vas y compras tu droga. Así como no se reconoce, pero cuando vas y te compras las galletas Oreo, pues dices, quiero mi droga que está en la modalidad de azúcar refinada y así, dulces, caramelos y demás, que son adictivos. Ok. Asistente anónimo dice, ¿hay alguna sustancia o dispositivo para contrarrestar el daño de los vapeadores? Bueno, la mejor estrategia es no exponerse, como no nos exponemos a los fumadores, no nos expongamos a los vapeadores, seamos firmes en que se respeten las zonas de no vapear, no fumar. Y si nosotros somos los que estamos atrapados, pues entonces abandonemos eso. Hay recursos terapéuticos que son muy efectivos para dejar de fumar o de vapear. Hola, ¿cómo saber que mi hijo
ya está en un riesgo de ser adicto al cigarro electrónico? Gracias. Dentro de la medición de la adicción hay una estrategia que es preguntar a qué horas vapeas o fumas. La persona muy adicta nada más abre los ojos y estira la mano, se enciende su cigarrillo y empieza a fumar. El vapeador muy adicto abre los ojos y empieza a vapear. Si tu hijo lo ves antes de decir buenos días eh, o saludar, te empieza a vapear, es muy adicto. Acá hay una pregunta también que va de la mano. Dice, buenas tardes, ¿cómo darme cuenta más allá de lo evidente de que mi hijo fuma? Es difícil, es difícil, digo, puede hacerse una exploración olfativa, pero bueno, los chicos son muy listos. Eh, es difícil, pero bueno, o sea, al final, sin ser intrusivos, preguntándoles. Yo creo que aquí la comunicación es lo esencial. Pregúntales si fuman, si beben, si tienen relaciones sexuales, si tienen conductas de riesgo. Es mejor que se lo preguntes y en todo caso te lo niegan hasta que se sientan tan presionados, porque tú vas encontrando evidencia que no tienen otra alternativa más que confesar. Lo que yo no sugeriría es espiarlos o esculcarlos o traspasar ciertas barreras que lo único que van a hacer es lastimarlos y que pierdan la confianza que pueden tener en sus padres. Buenas tardes. El colegio les está dando una plática relacionada con esto a los alumnos de primaria. No todavía, empezamos con secundaria, pero pronto también pasaremos a primaria. Sabemos, ¿verdad, doctor? Algo comentaba que ha ido bajando el consumo en edades, digamos. Así es. A cada vez experimentan a edades más tempranas. Buenas tardes. Si ya detectamos a un adolescente con una adicción a un vapeador, ¿habrá un tratamiento médico que se le pueda ofrecer? Sí los hay. Desafortunadamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias no contamos con un equipo de psicólogos o pediatras expertos en tratamiento de adicciones en niños o adolescentes. Lo vamos a necesitar probablemente en el futuro, porque encima la experimentación es múltiple ahora. No solamente están vapeando, están metiéndose cosas que son muy preocupantes. Y no conozco tampoco en el medio privado si debe haber algún psiquiatra o algún psicólogo que lo esté haciendo, pero yo lo desconozco. Gracias por la plática, excelente información. Quería preguntar si nos puede compartir fuentes de información con nivel apto para adolescentes y niños. Yo les sugeriría, las páginas mexicanas no conozco, voy a investigar, pero ustedes pueden entrar a la página de los Centros de Control de Enfermedades. Eh, Ahí hay información para padres con niños con adicción a la nicotina. En la página del Colegio Americano de Pediatría, en la Academia Americana de Pediatría, también hay información sobre adicciones. Y les sugeriría también la página del NIDA, del National Institute of Drug Abuse de los Estados Unidos, que orgullosamente está dirigido por Nora Volkov Fernández, una mexicana hecha en Ceú, y que tiene una información riquísima para padres y para jóvenes interesados en prevenir las adicciones. No, ¿cuándo compartieron esta información con los alumnos? El día de ayer fue con toda la secundaria, estuvo el doctor platicando con los chicos y chicas de secundaria y nos fue muy bien, ¿verdad, doctor? Recibieron la información, hubo mucha participación en algunas generaciones, no en todas. No sé si quisiera comentar algo, doctor. No, es una experiencia realmente riquísima. Es algo que pues es muy enriquecedor y bueno, nos demuestra que los chicos son muy dinámicos, están ávidos de información y no necesariamente la van a descartar. A veces, digo, yo lo que le comentaba a Aura y a sus hijos, después de haber criado a 4 hijos y de verlos pasar por múltiples tormentas, uno piensa que no ponen atención, pero al final sí, el mensaje penetra mucho la conducta que observan en sus padres, o sea, que sean muy cuidadosos con eso y confíen. Al final, la información va a consolidarse y los va a hacer sentirse muy orgullosos en el futuro.
Gracias. Leticia Solís, ¿ya habrá estudios sobre las consecuencias a largo plazo del uso de vapeadores? No, todavía no tenemos estudios a largo plazo. Esto es algo que se puso de moda a partir del 2010. Ya tendremos información. El Instituto Nacional de Salud Pública está conduciendo algunos estudios de cohortes, de grupos de vapeadores, y ya tendremos información, pero supongo que esta información la vamos a poder acceder a ella en unos años, en unos 5 o 10 años, cuando haya pasado el tiempo suficiente para ver qué es lo que va ocurriendo. Dice, la situación del consumo es alarmante en las escuelas públicas y también en las privadas, sumado a la permisividad y complacencia de las familias, incluso de las escuelas, por donde empezar para hacer conciencia en los jóvenes. Yo le comentaba a Aura, al final nosotros tendríamos que propiciar una política institucional. Cuando elegimos la escuela de nuestros hijos, la elegimos por muchos motivos. Uno de ellos debe ser porque estamos de acuerdo con la política con las políticas en su conjunto que la escuela pone en acción, tanto en lo educativo como en lo formativo. Eh, Así que, pues apoyemos al colegio, no podemos ser permisivos, no podemos podemos ser contradictorios, seamos congruentes y hagamos de esto una cultura. Le comentaba también a Aura hace rato, cuando empezamos con el tema del control del tabaco, allá por el 2006, 2008, cuando entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco, pensábamos que iba a ser imposible, especialmente cuando nos enfrentamos a las resistencias de restauranteros, de la misma industria tabacalera. Pensamos que nunca íbamos a lograr los espacios 100% de uno, por decir algo. Pues nada, allí están, son una realidad y nuestros hijos no creerían si les contáramos que antes se fumaba en cualquier lugar, en los restaurantes, y eso no ocurre hoy. Si nosotros lo implementamos y lo cumplimos y somos congruentes, las instituciones pronto tendrán políticas públicas firmes en materia de información y en materia de control de estos problemas. Bueno, dice, ¿hay alguna diferencia para los no fumadores al estar expuestos al humo del cigarro o humo de los vapeadores? Bueno, desde luego el vapor, perdón, las emisiones del vapeo son menores en concentración. En materia de la exposición al humo de los cigarrillos, el problema es que la emisión del cigarrillo, por ejemplo, que se deja en un cenicero, y nosotros estamos compartiendo la mesa con el fumador, es que los cancerígenos que se generan a la temperatura puesto el cigarrillo con, quemándose espontáneamente, la concentración es mayor que lo que inhala el fumador cuando le da una bocanada, porque se produce a una temperatura diferente. Entonces sí hay diferencias entre que el fumador te eche su humo en la cara a que estés compartiendo con él el espacio con su cigarrillo al lado. Es mucho más peligroso este segundo caso. De cualquier forma, yo sugeriría de ninguna manera permitir la exposición cuando alguien está fumando o vapeando. ¿Son igual de dañinos o alguno de los dos ponen mayor riesgo al no fumador? Son igual de dañinos, en menor riesgo al que se expone al vapeo, pero al final, si eres asmático, hasta esa pequeña concentración de productos químicos va a dañar y va a hacer que se dispare el asma. Ahí dan esta plática CCH, lo harán constantemente a todos los niveles. Sí, los damos a todos los niveles. Vamos también por secciones, también lo daremos en CCH. Dice, muchas felicidades por su exposición, es impactante la información que nos compartió. Asistente anónimo, muchas gracias por la plática. Quisiera saber si el tratamiento de las adicciones al vapeo también pueden ser tratadas por algún psiquiatra. Sí, 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 bueno, siempre y cuando tenga el entrenamiento para tratar adicciones, sí, claro. Dice, ¿podría dar la plática a los chicos de sexto de primaria? Bueno, sí, lo tenemos que programar. Yo quiero mencionar algo aquí que seguramente ustedes habrán notado, los que tengan hijos de diferentes edades. La información en las primarias funciona. El problema es que en la adolescencia nuestros hijos se transforman en unos seres absolutamente desconocidos. Y aquello que les enseñamos en la primaria, cuando eran más pequeños, de pronto pareciera que desaparece, para reaparecer hacia los 30, creen. Hacia los 30 otra vez como que les regresa, se materializa y se corporiza aquello
aquellos principios que pensamos que les habían entrado por un oído y por otro. Se puede hacer el esfuerzo, creo que es importante insistir en las edades más vulnerables, como son la secundaria y la preparatoria. Me preguntan si hay algún dispositivo para que parecido, que no sea dañino. El problema, miren, no hay un dispositivo que no sea dañino. La ansiedad, más bien tenemos que aprender a manejar la ansiedad no fumando ni inhalando nada. En fin, creo que esa sería mi respuesta a esa pregunta. Dice, escuché que las compañías tabacaleras también ya entraron al mercado de vapeadores para incursionar en este mercado alterno. ¿Es esto correcto? Porque lo que yo he visto son los productos chinos y la mayoría piratas, lo cual es un riesgo aún mayor. Miren, no, aquí pirata o no pirata es igualmente dañino. Miren, yo les cuento rápidamente una anécdota. Hacia el 2010, 2011, en una reunión en la Organización Mundial de la Salud, conversando con siendo representante de México para el convenio marco para el control del tabaco, conversaba con el director precisamente del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, proponiéndole que analizáramos de quiénes eran los dueños de las patentes de los dispositivos electrónicos. Y lo hicimos y lo que descubrimos es que es la industria tabacalera. O sea, a ver, esto lo, no es, no es el entusiasmo de un emprendedor que dice voy a hacer esto y a ver cómo me va y a ver si hago un negocio. No, desafortunadamente aquí los más interesados son la industria tabacalera y estarán hechos en China, pero la patente le pertenece a Philip Morris, a Japan Tobacco, a British American Tobacco y así. El Colegio Madrid es zona de no fumar y no vapear, sí, por supuesto. Es zona libre de tabaco y están prohibidos, está en nuestro reglamento que están prohibidos los vapeadores. Doctor, el concepto de moderación en el consumo de sustancias adictivas, pero socialmente permitidas como el alcohol, ¿se debería de explicar a nuestros adolescentes? No los recomiendo. A ver, yo les recomiendo que a los adolescentes lo que hay que decirles es, ¿quieres experimentar? Tú te lo pagas. Yo no te lo voy a auspiciar ni te lo voy a subsidiar. No, no hay un concepto de moderación porque el adolescente no tiene freno, recuerden eso, su cerebro no está preparado y si cae en la adicción, va a ser muy difícil rescatarlo y recuperarlo de allí. Sí, no perder de vista que son menores de edad, o sea, no está permitido en menores de edad. Es Y toda esta correcto. explicación que dio sobre el desarrollo cerebral, sistema nervioso autónomo, me pareció muy clarito en qué partes puede alterar y en algunas situaciones irreversiblemente, ¿no? Asistente anónimo dice, entonces un cigarrillo quemado es más dañino que no calentado. Gracias. Bueno, el cigarrillo combustible es más dañino. El problema es que si tú cambias del cigarrillo convencional al tabaco calentado, no quemado, pues no estás mejorando nada. Sigue siendo igual de adicto y el día que no encuentres tus atuaicos para calentar el tabaco, pues te fumarás un cigarro y terminarás exactamente ahí donde no querías volver. Entonces, lo que vemos es que no ayuda, el adicto es adicto y bueno, siempre va a correr riesgo. ¿Qué les podemos responder a nuestros hijos cuando nos dicen que si el vapeador no contiene nicotina, entonces no hace daño ni da adicción, ni da Lo, adicción? lo que sabemos es que, bueno, los que no contienen nicotina tienen todo para que les pongan nicotina y otras cosas. Los niños son muy creativos, crean. Y si no contiene nicotina, a ver, un niño que agarra una cosa que no le produzca ninguna reacción, pues, lo va a dejar. Y después se le puede ocurrir ponerle tetrahidrocannabinol, o sea, THC, o sea, marihuana, o vayan ustedes a ver qué cosas. Entonces, no es buena idea. Gracias por la excelente información. La comunicación con nuestros hijos es fundamental en la prevención de las adicciones. Los padres no nos podemos quedar en la ignorancia de estos asuntos. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que ya no hay preguntas y me parece importante, doctor, usted comentaba en una parte, ya la parte final de
la información que deben de tener nuestros padres y madres, las familias, para poder ir acompañando a nuestros chicos y chicas, ¿no? El colegio da una información, este es un trabajo conjunto. Hacemos una red de contención para nuestras chicas y chicos y la idea es poder dar el derecho a la información. Ellos también están informados. Algunos vamos a ir poco a poco en cada una de las secciones, y que el discurso sea compartido, que vamos por el derecho a la salud, decía también el día de ayer, ¿no, doctor? Me parece importante que eso también, si quiere Claro. mencionar. Sí, no podemos desbalancear la ecuación, así como todos tenemos derecho de acceso a la información, también tenemos derecho a proteger nuestra salud y para eso necesitamos la información para tomar decisiones asertivas y esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de todos como Estado, como conjunto, como sociedad. Dos, comentarios más. Valoro y agradezco muchísimo el compromiso del colegio para que los padres estemos mejor informados. Gracias al doctor por la excelente exposición. Muchas gracias, muy interesante todo. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctor. De verdad estamos muy, muy, muy agradecidos en el colegio por este compartir su conocimiento y con la comunidad de nuestras familias. Y pues bueno, seguramente nos veremos en otra ocasión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.